Hermanos, amigos que nos escuchan, que nos ven a través de esta plataforma. Es un gusto, un placer, como siempre, poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Quiero que esta mañana tengamos la oportunidad de estar estudiando de un tema que me parece muy importante, eh, de refrescar y mucho más en este contexto que estamos viviendo actualmente. El tema de esta mañana es la importancia de permanecer orando. Quiero que vaya conmigo ahí en la comodidad donde usted se encuentra, eh, a su Biblia, si la tiene a mano, y si no, pues con mucho gusto leo para usted la primera carta de a Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 16 al 18. Dice, primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, verso del 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Qué importante es el tema de la oración. Y todos sabemos que la oración es vital para la vida del cristiano. Es muy importante en la vida de todo cristiano la oración. Y es que, como dice su palabra, nuestro gozo y agradecimiento a Dios no deberían de fluctuar conforme nuestra condición, nuestras circunstancias o nuestros estados de ánimo. Debemos estar siempre gozosos, debemos orar sin cesar y debemos dar gracias a Dios en todo y por todo. Pero una de las preguntas que quiero hacer esta mañana es, ¿realmente estamos viviendo esta verdad? ¿Realmente estamos viviendo como pueblo de Dios conforme a esta verdad? Eso es algo que debemos de tratar de responder y que lo que aprendamos esta mañana nos sirva, nos edifique para corregir aquello que tengamos que corregir. Entonces preguntamos, ¿por qué debemos ser personas disciplinadas en la oración? Bueno, hay normalmente algunas razones que nos conducen o nos muestran qué tan importante es la oración y la comunión con Dios en nuestra vida diaria. Y hoy quiero que analicemos algunas de estas razones que nos muestran por qué es tan importante la oración en la vida de nosotros como cristianos. Lo primero es que las dificultades nos muestran cuán débiles somos. En la dificultad es cuando nos damos cuenta qué tan débiles somos. Y qué mejor ejemplo, o uno de los mejores ejemplos que podemos encontrar en la palabra de Dios acerca de este tema, es Job. Así que acompáñenme a leer el libro de Job, su capítulo 1, aquí en Job, capítulo 1 y versículos del 20 al 22. Dice, esta historia nos narra, el libro de Job nos narra el momento en el que Job se vio enfrentado a una serie de dificultades, y en este primer capítulo se habla de cuando Job perdió sus posesiones materiales, perdió su ganado, perdió mucho de lo que tenía, pero también perdió a sus hijos. Y dice el capítulo 1 y en el verso 20, entonces, después de todo esto que había acontecido y de haber recibido Job estas noticias, dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y podríamos decir, a mí me encanta este libro de Job y principalmente el personaje como, como ejemplo de cómo nosotros, como pueblo de Dios, debemos estar siempre sometidos a su voluntad. Y mucho más en las dificultades, porque las dificultades normalmente vienen a nuestra vida, las dificultades o las pruebas, para ayudarnos a entender que no podemos ser, digamos, exitosos bajo nuestra propia fortaleza, bajo nuestro propio criterio, sino más bien mostrarnos que dependemos plenamente de Dios. Y también nos enseñan y nos muestran a ser agradecidos por lo que Él es
y no por lo que Él nos da. ¿Qué quiero decir con esto? Job dice que Job se levantó y rasgó sus vestiduras, pero lo más impresionante es que dice Job: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. No tenía nada, y todo lo que tenía fue porque Jehová Dios me lo dio. Y si Él se complace en quitármelo, aún así sea el nombre de Jehová bendito. Pero muchas veces nosotros, en algún momento de nuestra vida, estamos más agradecidos por lo que Dios nos da que por lo que Dios es con cada uno de nosotros. Lo importante es que aún en nuestras dificultades debemos permanecer fieles a nuestro Señor para alcanzar la corona de la vida. Este tipo de dificultades nos enseñan a valorar la bendición de Dios en nuestra vida en todo momento. Nos enseñan a deleitarnos en su gracia. Vea lo que dice el verso 18 del libro de la primera carta a Tesalonicenses que leímos al inicio. Dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es decir, independientemente de si las cosas van bien, van más o menos, o no van del todo bien, independientemente de las circunstancias, independientemente de las situaciones que estemos enfrentando, dice su palabra, debemos dar gracias en todo y por todo, porque esta es la voluntad de Dios. Una segunda razón es que la debilidad nos revela nuestra necesidad de Dios. Y ya vimos que las dificultades, dice, nos muestran qué tan débiles somos. Ahora, la debilidad nos revela nuestra necesidad de Dios. Y vaya conmigo a la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, y versos del 8 al 10. Y aquí nos damos cuenta, porque también Pablo escribe a los Corintios, y está Pablo explicando acerca de lo que aconteció en su vida y de una experiencia que tuvo sobrenatural en la que Dios le permitió ver cosas que dice que eran incluso imposibles de poder transmitir en palabras, porque hay cosas que ni siquiera podíamos entender como seres humanos. Dice Pablo: eso fue algo espectacular lo que yo viví. Pero para que Pablo no se enalteciera, para que Pablo, hablándolo en términos un poco más coloquiales, para que Pablo tuviese los pies en la tierra, dice, le fue dado un aguijón en su carne, le fue dada una especie de necesidad, de debilidad en su vida. Y dice el verso 18, hablando de este tema, dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, ese aguijón del que estamos hablando. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice Pablo. Es en los momentos de dificultad cuando nuestra debilidad es puesta de manifiesto. Es en esos momentos cuando entendemos como hijos de Dios cuánto necesitamos de Él, de su amor, de su gracia, de su misericordia, de su respaldo para con nosotros. Y es que la fidelidad que Dios tiene para con nosotros es el atributo que nos garantiza a nosotros, sus hijos, que Él nunca nos va a abandonar. Y muchas veces, aunque muchas veces lo sintamos, aunque muchas veces lo pensemos, porque está en nuestra naturaleza, algunas veces sentimos o creemos que nuestra oración no ha sido escuchada, o que el Señor quizá de alguna forma no está atendiendo a mi oración. Pero es solo eso, es solamente nuestro sentir, nuestro pensar de que eso no está sucediendo. Pero Dios va a estar ahí siempre, esperando que lo veamos a Él nuevamente. Y todo tiene su tiempo.
pero debemos ser pacientes y darnos cuenta de que esta debilidad nos lleva a una profunda necesidad de Dios. Deuteronomio 7:9 dice: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Gloria a Dios. Hasta 1000 generaciones. Un verdadero cristiano entonces enfrenta con fe los desafíos del presente con la esperanza en Dios de que lo mejor está por venir, a su debido tiempo, a su debido momento. Debemos ser pacientes. Un tercer elemento, la necesidad de comunión con Dios nos mueve a orar. Ya vimos que tenemos necesidad y esa necesidad de comunión con Dios nos mueve a orar. Acompáñeme al Evangelio según San Lucas. Y bueno, en ese Evangelio, en el primer capítulo de Lucas, en el capítulo 18 de Lucas capítulo 18, dice y nos habla precisamente de una parábola que es la parábola de la viuda y nos enseña con esta parábola la importancia de perseverar. Y aquí dice que hay una viuda que de continuo está yendo donde un juez injusto, un juez que no conoce de Dios, que no es como muy derecho, diríamos. Es un juez un poco alejado de la parte real del derecho, de lo justo. Sin embargo, dice que este juez llega un momento en el que él dice: ya esta viuda me tiene cansado, porque la viuda dice que iba de continuo, día tras día, a pedirle al juez que le hiciera justicia ante su adversario. Y vea lo que dice el capítulo 18, verso 1. Dice Lucas: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Eso es lo primero. Dice que esta parábola se refiere a la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y ahora vea lo que dice el versículo 5. Dice el Señor: sin embargo, hablando de este juez injusto, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia, dice el juez. Entonces, el versículo 6 dice: y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Pregunta. Y vea lo que dice el verso 8: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, y ojo la pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Esta parábola nos enseña cuán importante es permanecer orando, y orando siempre, porque es cuando nos damos cuenta de la profunda necesidad que tenemos de Dios que buscamos la forma de comunicarnos con Él a través de la oración. Muchas veces dejamos de orar porque no tenemos tiempo o porque hay otras cosas un poco más importantes, quizá, porque una cosa lleva a la otra, dicen algunos. Pero lo importante acá es que a veces nuestro tiempo de orar se va postergando. Algunos ni siquiera tienen la costumbre de orar, aun cuando la palabra dice que debemos orar en todo tiempo y dar gracias por todo. Y es cuando buscamos, y es en la necesidad, cuando tenemos esa necesidad de comunión con Dios, que normalmente entonces le buscamos en oración. Y es que perseverar en la oración es la base para que el Señor pueda cumplir su propósito en nosotros. Es la base para que el Señor pueda bendecirnos y podamos recibir la orientación que necesitamos. Porque muchas veces estamos perdidos, estamos desorientados, estamos confundidos, pero es a través de la oración y esa comunión y esa relación con Dios que el Señor puede bendecirnos y podemos recibir esa orientación que necesitamos. Vea ahí
en una de las cartas, la primera carta de Juan, primera de Juan, capítulo 5. Ahí al final de su Biblia, muy cerca de Apocalipsis, están las cartas de Juan. Primera carta de Juan dice, capítulo 5, versos 14 y 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Vea qué palabra más hermosa. Pero muchas veces no tenemos cuidado con esto. Porque dice, si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, entonces todo lo que le hemos pedido, el Señor nos lo dará. Y este pasaje es importante para demostrar cuán necesario es permanecer orando para que Dios cumpla sus propósitos en nuestra vida. Pero si quiero ser claro acá, porque así lo dice su palabra, se trata de orar a Dios porque reconocemos que tenemos necesidad de Él, no para exigirle que cumpla con nuestros caprichos, no para exigirle a Dios que haga nuestra voluntad. Y aquí tenemos que ser muy cuidadosos con esto que dice acá. Dice, tenemos que pedir alguna cosa, lo que sea que vayamos a pedir, conforme a su voluntad, porque la voluntad de Dios es muchísimo mejor que nuestra voluntad. Y a veces queremos exigir a Dios que se haga nuestra voluntad, pero las cosas no son así. Debemos tener confianza en que si pedimos conforme a su voluntad, entonces el Señor nos oye. Y si el Señor nos oye, todo lo que pidamos lo tendremos. Pero que sea conforme a su voluntad, que su voluntad se cumpla en nuestra vida. Y una cuarta razón, la oración es la llave a la fuente inagotable de Dios. Jeremías capítulo 33. Jeremías capítulo 33 y versos 1 al 3. Dice el título de este capítulo, promesa de restauración. Y dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La constante oración nos permite establecer una sólida relación con Dios. Y es necesario, eso sí, constantemente fortalecer esa relación con Dios. Vea lo que dice el Salmo 9:10. Dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, porque por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Y digo relación porque Dios es más que una religión. Hay algunos que creen que Dios es religión y no. Dios no es religión. Dios es nuestro Padre y Él quiere que tengamos intimidad con Él. Dios quiere tener intimidad con nosotros. Cuando tú tienes una buena relación con Dios, ni el agobio, ni la desesperanza, ni la angustia, ni las dificultades, nada de eso tiene poder sobre tu vida. Porque tu relación se basa en una relación de fe, de esperanza, de confianza en el único y poderoso Dios, nuestro Dios. El problema, siendo sinceros, es que algunos se desaniman porque no tienen una buena relación con el Señor. Algunos se angustian, se deprimen, algunos se alejan de los caminos del Señor porque no lograron establecer una buena relación con el Señor. Y algunos porque ni siquiera lo conocen. O lo conocen pero no lo aman. Porque algunos conocen del Señor. Algunos conocen de Dios. Pero no le llegaron a amar, no llegaron a establecer esa relación, a fortalecer esa relación con el Señor. Porque muchos escuchamos y muchos sabemos que Cristo murió en la cruz. Pero yo te pregunto, ¿sabes tú por qué? ¿Sabes cuál fue la razón por la que Cristo murió en la cruz? Y es que si tienes la oportunidad de seguir los mensajes que compartimos en este canal,
Hubo un hermano que predicó acerca de este tema hace poco y nos habla de esa razón y la importancia de ese sacrificio en la cruz. Pero hay algunas personas que aún no saben por qué Cristo murió en la cruz. Si ese es tu caso, si no conoces la razón por la que Cristo murió en la cruz o no lo tienes claro, te tengo una buena noticia. La respuesta a esa pregunta está aquí, en su palabra. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si analizamos un poquito más enfocados este pasaje, dice que Dios amó de una manera que no podemos entender a veces. Dios amó de tal manera al mundo que nos dio a su único Hijo, Jesucristo. ¿Para qué? Para que viniera al mundo, para que estuviera entre nosotros, para que predicara su palabra, pero para cumplir un propósito. Ese propósito fue morir en la cruz. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree, para que todo aquel que le recibe en su corazón como su único Señor y Salvador, no se pierda, no sea condenado, sino que tenga vida eterna. Gloria al Señor. Y ese es nuestro deseo. Tener la oportunidad de poder conocer a Dios, de poder recibirle en nuestro corazón, de poder aceptarle como nuestro único Señor y Salvador y darle la potestad para que guíe nuestra vida. No hay mejor regalo que ese, créame, hermano, amigo. Si no conoces al Señor Jesucristo, te estás perdiendo de mucho, te estás perdiendo de todo, porque Él es el único, y por medio de Él que podemos recibir y tener vida eterna, que podemos tener la salvación. Y no solo eso, sino que además de esto, dice que el momento en el que el Señor Jesucristo fue crucificado, el velo del templo se rasgó, se partió a la mitad, se abrió. Y eso simboliza que nosotros como hijos de Dios, que nosotros como creyentes en el Señor Jesucristo, tenemos la posibilidad ahora de poder acercarnos al Padre y poder tener intimidad con Él y poder tener una relación con Él. ¿Qué significa esto? Si no conoces un poco de este tema, bueno, en aquel tiempo el pueblo de Israel existía un lugar que era el templo, que era ese lugar donde el pueblo llevaba las ofrendas, llevaba los sacrificios para el perdón de sus pecados. Y dice que en ese templo había un sumo sacerdote, que era el que tenía la potestad de poder entrar al lugar santísimo, que era ese lugar único y exclusivo, con un montón de características, en la que tenía el sumo sacerdote esa comunión con Dios, y ahí era donde ofrecía los sacrificios del pueblo para el perdón de pecados. Y ese lugar santísimo se dividía del lugar santo con un velo, con un manto, y ese velo fue roto, fue rasgado, lo que nos dio a nosotros como su pueblo la oportunidad de, como aquel sumo sacerdote, tener comunión con Dios. Así que ahora no importa el lugar, no importa el tiempo, no importa el momento, tenemos comunión con Dios, podemos tener comunión con Dios. El mensaje para esta mañana es que no debemos dejar de buscar esa intimidad con Dios, de fortalecer nuestra relación con Él. Tenemos un gran privilegio gracias a ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Lo que acabamos de hablar, tenemos la posibilidad de llegar al Padre en cualquier momento, en cualquier lugar. Si vas manejando, si estás en tu casa, si estás en tu trabajo, si estás por ahí en el parque, donde sea que estés, en cualquier momento, a cualquier hora. Si sientes esa necesidad de buscar de Dios, si sientes esa necesidad de hablar con Dios, puedes hacerlo. Como hijos de Dios tenemos esa posibilidad, tenemos esa oportunidad, tenemos ese privilegio
Tenemos esa bendición que el Señor nos dejó. Ahora, lo sabemos. Entonces, busquemos la forma de fortalecer nuestra relación con Dios. Porque si hay algo que Dios quiere es tener relación con nosotros, con sus hijos. Dios quiere que su pueblo le busque. Dios quiere que su pueblo ore, que su pueblo hable con el Señor. Que podamos realmente venir delante de Dios y poner ahí nuestras luchas, nuestras cargas, nuestras dificultades, pero también nuestros éxitos, nuestros triunfos, porque todo lo que somos, todo lo que tenemos, es gracias a nuestro Señor Jesús, gracias a nuestro Dios. Y voy concluyendo con esto. Como vimos, la oración nos permite superar pruebas, dificultades, debilidades, necesidades, no importa lo que afrontemos en nuestra vida. La oración nos permite establecer y fortalecer esa relación con Dios que nos da la orientación, que nos da la fuerza, que nos da la sabiduría para enfrentar cualquier tipo de pruebas, dificultades o necesidades que estemos atravesando. Salmos 37-39 dice: pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Si estás atravesando un momento de dificultad, alguna prueba, alguna necesidad, busca del Señor, busca establecer esa relación con Dios, busca fortalecer tu relación con Dios. Y el Señor nos va a dar esa guía, nos va a dar esa orientación que necesitamos para sobrellevar cualquier carga, cualquier lucha que estemos aconteciendo. En estos tiempos, en esta vida moderna que se está viviendo hoy en día, y la cantidad de cosas tremendamente difíciles que estamos viendo, que como pueblo de Dios vamos a enfrentar, es tiempo para que la iglesia, es tiempo para que el pueblo de Dios busque del Señor en oración. Pero busquemos del Señor para que nos dé la fuerza, para que nos dé esa valentía que necesitamos para hacer frente a las situaciones que estamos viviendo, para hacer frente a las luchas que tendremos que hacer como pueblo de Dios, para que sepamos cómo conducirnos y cómo vivir en los tiempos que estamos viviendo, porque son tiempos proféticos, son tiempos en los que se están viendo muchas señales y muchos elementos que nos demuestran que el tiempo cada vez se agota más, que la venida del Señor cada vez está más cerca. Claro que sí. Y como pueblo estamos felices porque en algún momento la venida del Señor se va a cumplir, claro. Pero también como pueblo somos llamados a estar atentos, a estar alertas y a estar cada día más fuertes y más fervientes en oración y en comunión con Dios. Y estamos llamados también a expandir el Evangelio y hablar de su palabra y del amor de Cristo, porque el tiempo se agota y hay muchos que no conocen del Señor, que no conocen a Dios. Conocen de Dios tal vez, pero no conocen a Dios, no conocen al verdadero Dios. Y nosotros que sí lo conocemos, estamos llamados y estamos en la obligación de hablarle al pueblo, de hablarle al mundo de ese verdadero Dios, para que el mundo lo conozca. Y si así hay uno que se arrepiente de sus pecados y que le acepta en su corazón como su único Señor y Salvador, el Señor Jesucristo va a ser glorificado y habrá fiesta en los cielos, como dice su palabra. Así que, hermanos y amigos, si queremos vida eterna, busquemos la fuente. Y la fuente de la salvación viene de nuestro Padre Celestial. Que el Señor bendiga su vida, que bendiga su familia y que esta palabra que hemos compartido esta mañana, a través de la cual el Señor Jesucristo ha transmitido su mensaje, si esa palabra ha tocado su corazón, atesórela, guárdela ahí en su corazón, pero no solamente sea un oidor más. Que el Señor Jesucristo le permita ser además un hacedor de esta palabra, que su tiempo de oración se fortalezca, que su tiempo de oración crezca, que su comunión con Dios sea cada vez más fuerte y más viva, para que el Señor Jesucristo pueda ser glorificado en su vida, pueda edificar su vida y pueda guiarle y pueda
el Señor fortalecerle para hacer frente a los tiempos que estamos viviendo. Que el Señor nos bendiga a todos. Que pasen un excelente día. Bendiciones.